Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. El debate sobre el incremento del salario básico unificado vuelve a encenderse en Ecuador, mientras los trabajadores exigen un aumento que compense el encarecimiento de la vida y la pérdida del poder adquisitivo. Los empleadores advierten que un alza significativa podría golpear el empleo y la sostenibilidad de miles de negocios, especialmente pequeñas y medianas empresas. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Estamos con Larry Yumibanda, él es presidente del Círculo de Economía de la ciudad de Guayaquil. Economista, qué gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a toda su audiencia. Economista, recientemente el gobierno anticipó que el sueldo básico unificado de 2026 podría incrementar en 10 o 20 dólares, según las declaraciones del ministro de Trabajo en este mismo espacio. ¿Coincide usted en que ese es el rango que debería haber? Nosotros hicimos un cálculo y aproximadamente da, de acuerdo a la inflación, de acuerdo a la tasa de crecimiento, de acuerdo a la productividad y de acuerdo a los indicadores laborales, un incremento de 15 dólares. O sea que el salario básico unificado para el 2026 sería para nosotros 485 dólares mensuales. O sea, está más o menos dentro de lo que el Estado plantea, de 10 a 20 dólares. Ustedes dicen que 15. Ahora, organizaciones laborales proponen un aumento mucho mayor. Algunos gremios piden hasta 105 dólares de aumento al sueldo básico unificado para el 2026. Dicen que, obviamente, el salario actual no cubre la canasta básica familiar, que supera los 800 dólares, no más de los 850. ¿Qué tan viable es en este momento aceptar un incremento de esa magnitud sin afectar la estabilidad económica del país? La cuestión es que eso está determinado en el Código de Trabajo. Entonces, la fijación del salario, el Código de Trabajo establece que debe medirse en función de cómo evoluciona la inflación, a través de la variación del IPC, que es el índice de precio del consumidor. Después sacaron un decreto ejecutivo donde le incorporaron otras variables, como por ejemplo la productividad laboral, la tasa de crecimiento económico, los indicadores laborales. Pero eso es lo mínimo que se debería hacer ante el problema que se generó, por ejemplo, con el incremento del precio del diésel. Entonces, si bien es cierto la inflación, en términos anuales y mensuales, por ejemplo, está baja, pero la acumulada, por ejemplo, hasta el corte del último reporte que tiene el INEC, va más o menos en 2.5% de inflación acumulada. Habrá que esperar el mes de noviembre y diciembre y posiblemente llegue al 3%. Entonces, este incremento en algo compensaría el problema del encarecimiento de algunos productos, especialmente los alimentos, para los trabajadores que reciben el salario en relación de dependencia. Ahora, algunos analistas también han advertido que un incremento del salario básico unificado puede traducirse también en mayores costos para los empleadores, lo que a su vez podría afectar en la contratación. ¿Cómo balancear una mejora de ingresos de los trabajadores con la competitividad de las empresas en un contexto económico tan frágil como el nuestro, sobre todo las pequeñas y medianas? La cuestión es que si no se da ese incremento determinado por ley, el salario real, que viene a ser la capacidad de compra, que no es otra cosa que el salario nominal descontando el efecto inflacionario, en términos reales la gente compraría menos. Y eso podría afectarles a los empresarios en lo que tiene que ver con el volumen de ventas. Entonces, yo creo que es una decisión, al menos que se ha venido repitiendo prácticamente en los últimos años, incrementos leves, no ha habido incrementos como por ejemplo se dio en el gobierno de Lasso. Ahí no se consideró la fórmula de cálculo, sino que fue una fijación por parte del presidente, pero en este caso, en los últimos 3 años, sí se ha manejado técnicamente el incremento del salario básico unificado. Ahora, también algunos sectores productivos argumentan que aumentos abruptos pueden incentivar la informalidad laboral. ¿Considera que el alza gradual del salario condicionado a metas productivas sería una salida más sostenible o no? A ver, vemos las cifras. El empleo adecuado ha crecido más o menos casi 3 puntos, ¿sí? En 2 años se han incorporado aproximadamente 70,000 personas a la seguridad social. Hay una leve disminución de su empleo.
Entonces, yo creo que si el gobierno se fija como meta superar las previsiones de crecimiento económico establecidas en el 1.8%, eso significa que la economía va a seguir creciendo y por lo tanto se crecen las ventas, crecen las utilidades y por lo tanto la productividad del trabajo. Entonces, el tema aquí es crecer y para eso yo creo que el gobierno tiene que generar las condiciones. Ahora, en el proceso desde hace unos 15 años aproximadamente, el incremento del sueldo básico, creo que en la última década que hemos vivido ha sido muy lento el aumento, ¿no? En comparación también a la inflación y a todo, es muy lento el aumento del sueldo básico en nuestro país. Creo que en los últimos 10 años era $100, ciento y pico de dólares. ¿Cree usted que podemos ir evolucionando hacia que más rápido se pueda incrementar, por lo menos para que llegue al costo de la canasta básica, o con las proyecciones eso será imposible? A ver, cuando no se llega a la canasta básica es cuando se considera que solo una persona trabaja en el núcleo familiar. Ahí no alcanza, por ejemplo, el salario básico unificado a cubrir ni siquiera la canasta familiar vital, peor la canasta familiar básica. Pero cuando son dos personas, o como lo establece el INEC, 1.6 perceptores, sobrepasa los ingresos laborales cubriendo las dos canastas. Entonces, yo pero creo considerando que entiendo, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. Así es. Entonces, lo que yo creo que es importante es concentrarse en generar empleo de alto valor. Y para eso consideramos crucial el proceso de industrialización del país, que son los que generan mejores salarios. Le voy a poner un ejemplo: asistentes administrativos, ¿sí? En el campo del comercio, en el campo de, por ejemplo, la parte turismo y lo que tiene que ver con la industria, en el mismo rango, quien paga mejores salarios en esa categoría, estamos hablando del sector industrial. Entonces, hacia allá tiene que enfocarse la política económica del régimen, hacia la industrialización masiva del país. Entonces, yo creo que hay que establecer ya las primeras bases, pero por el momento yo considero que el incremento es leve, al menos cubre parcialmente los efectos del incremento de precio del diésel, y yo creo que también los empresarios de alguna otra forma también no se van a sentir perjudicados, porque las ventas para el próximo año también van a tener un leve incremento. ¿Qué mecanismos de monitoreo o ajuste continuo recomendaría para que el salario básico unificado evolucione de forma equitativa sin desbordar los costos de empleo ni perder su capacidad real adquisitiva frente a la inflación? A ver, los mecanismos están establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Permanentemente sacan las cifras laborales, adicionalmente sacan las cifras, por ejemplo, de la canasta tanto familiar básica como familiar vital. Adicionalmente también están haciendo un monitoreo del salario. Entonces, en ese sentido no ha habido ningún problema. El tema es que, insisto, hay que concentrarse en el crecimiento, porque imagínense no generar aumento del salario, al menos respetando lo que dice el Código de Trabajo. Insisto, la capacidad de compra de los que están en relación de dependencia tendería a golpear, eso sí, a las ventas. Bueno, y lo más importante entonces, en conclusión, es ir generando un empleo formal, porque claro, eso va a hacer que se logre incorporar a la gente a mayor cantidad del núcleo familiar que tenga un salario que pueda superar la canasta básica. Estoy totalmente de acuerdo, por eso consideramos el tema de buscar una política seria de industrialización del país con orientación hacia afuera. Hemos empezado muy bien con los acuerdos comerciales. Por ejemplo, en el sector externo no hay ningún problema con los salarios. A lo mejor hay un impacto en el sector comercial, que lastimosamente con el tema de la importación, el margen de rentabilidad es muy bajo. Entonces, en ese sentido puede haber una afectación, pero si eso se evoluciona a empresas con producción de productos, valga la redundancia, de productos de mayor valor agregado, no había ningún problema con el tema del salario. Yo le agradezco muchísimo, economista. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Gisela. Un abrazo a toda su audiencia. Igualmente. Estuvo con nosotros Larry Yumibanda, el expresidente del Círculo de Economía de Guayaquil.